Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 10 de marzo del 2023. Si me estás viendo por primera vez, gracias. Muchas gracias. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que ya basta de tanta polarización y sobre todo de tanta mentira en el que han querido simplemente poner el plan B. Ante esta situación y ante la descalificación en la que han salido bastantes actores al querer victimizarse y sobre todo hacerlo pasar como una catástrofe a la democracia, salen estos dos ex consejeros en esta entrevista con Sabina Berman y simplemente acaban con ellos. Pero no solo con eso, hay que escuchar y hay que ver cuáles son los puntos en los que han querido ir atacando y decir que está en riesgo la democracia, que sería un retroceso, el cual, según ellos, no van a permitir. Ojo, en esta entrevista, Sabina Berman, para acabar con las especulaciones, le pregunta a cada uno de los ex consejeros si ahora sí que si militan o que si están de acuerdo con un partido en particular, en el que dicen que no, en ningún partido forman parte y ni es afín. Pero lo que sí no van a permitir es la mentira y la manera en cómo quieren desenvolver este tema al querer engañar a la ciudadanía. Por eso es que ya basta de tantas mentiras y ya basta en un artículo que sacó la señora Denise Dresser, porque la acaban por completo, porque los argumentos que maneja cada uno de los argumentos lo bajan. Escuchen, señores, porque se me hizo muy viable, sobre todo ahorita que desafortunadamente vimos cómo en la corte restituyeron al amigo de Lorenzo Córdoba, a su mano derecha, a Edmundo Jacobo. Qué desagradable, porque así es como se manejan. Y eso fue motivo de celebración para ellos. Escuchen esto. Dice la derecha que el plan B es un puñal insertado en el corazón de la democracia. ¿Verdad o mentira? Hoy hablo con dos expertos, ambos ex consejeros electorales del INE. Les adelanto, dicen ambos que es una gran mentira. Bienvenidos a Largo Aliento. Bienvenidos a Largo Aliento, Eduardo Juchim, Bernardo Barranco. Ambos ex consejeros electorales. Denise Dresser, recientemente en Latinus, dijo que el plan B pone en peligro la supervivencia misma de la democracia en México. La estoy citando textualmente. Me parecen tan serias sus acusaciones y me parece que compendian también los temores que circulan sobre el plan B, que les pido en este primer bloque de nuestra conversación gran sencillez en las respuestas. Primero que nada, un sí o un no y después la explicación. ¿Qué perderíamos? Un padrón confiable elaborado por miembros del Servicio Electoral Profesional. Regresaríamos al padrón amañado, repleto de personas muertas o inexistentes, armado por el partido oficial, en este caso Morena. Bueno, déjame decirte que en la mayor parte de los países, todo lo que es el padrón electoral, la credencial de identificación, etcétera, está en manos del gobierno, el equivalente a la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿sí o no? ¿Lo pondría en sus manos? Lo que te quiero decir es que el padrón electoral es una atribución que tienen las instituciones electorales, pero no necesariamente la credencialización. Este es digamos, fue un efecto que se dio por la desconfianza que había en el gobierno en los años 80, 90 todavía, sí, donde el partido predominaba y tenía el partido del PRI predominaba y tenía la injerencia total del proceso. El país ha cambiado mucho. Entonces yo no me pregunto si no es normal, como en casi todos los países occidentales democráticos,
que el registro de los ciudadanos se dé a través de la instancia que es el equivalente de gobernación. Eso sí se pondría en sus manos del gobierno. Podría, pero no significaría el fin de la democracia por este hecho. ¿Tú eres de Morena? Algunas cosas me simpatizan. ¿Estás pero otras afiliado no. nada más para que nuestro público para nada. no dude desde dónde estás diciendo para eso? nada, en absoluto. Eduardo, ¿tú eres de Morena? Ni de Morena, ni de ningún partido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sigo con las preguntas. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber que una persona introdujo un voto en la casilla y solo votó una vez. Regresaríamos a la época de las urnas embarazadas, los carruseles, el padrón rasurado, la rueda de la fortuna, los muertos votantes, la operación tamal, el taqueo de votos, las casillas zapato y los camiones cargados de electores movilizados por el partido en el poder para ir de casilla en casilla. Hay una visión catastrofista, yo les llamo a quienes tienen esta visión, quienes la difunden, quienes la defienden, los catastrofistas, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es esto que dice Denise, que se va a acabar la democracia. No es cierto. El padrón electoral no va a estar en manos del gobierno. No va a estar. Pero, como dice Bernardo, si lo estuviera, no debería haber problema. Es más, hay una disposición constitucional que ordena, y el Congreso de la Unión y el Ejecutivo están en falta, que ordena la expedición de una cédula de identidad, que en esos momentos podría no ser necesariamente una cédula, sino una inscripción digital, ¿no? Que estaría a cargo del gobierno. Pero lo cierto es que el padrón electoral tiene un valor que se le ha dado, bien coincido con Bernardo, por la desconfianza que hubo por muy buenas razones durante el tiempo en que un partido hegemónico estuvo manejando todo, no solo las elecciones. Entonces, pero ni siquiera sería eso, no pasaría. No hay tal. Sigo citando. Y déjame decirte, cuando habla de las urnas embarazadas, etcétera, son prácticas que se daban en aquel entonces, donde como no había un padrón confiable, los muertos podían votar y había una serie de tropelías, no había ajustes. Son prácticas que lamentablemente, con o sin padrón electoral, se siguen utilizando en muchos procesos electorales. Yo, concretamente en el Estado de México, no solo, son más sofisticados ahora, se manipula el PREP, el conteo rápido, es decir, hay otras fórmulas. Pero, digamos, las trampas electorales se debe a la deslealtad de los partidos políticos más que a la estructura en sí, ¿no? Entonces, el problema es que yo coincido, aunque yo, usando mi profesión sobre sociología de la religión, yo diría, no solamente es catastrofista, ¿no? Sino tiene tintes apocalípticos. Es como el fin del mundo, el fin de la democracia, como algo así como Absolutamente. el día de, ¿no? Y yo te diría, esas prácticas existen. No hay que negarlas, pero no es por el padrón, sino por la deslealtad que sigue primando a los partidos políticos. Ustedes dos son grandes analistas y expertos en lo electoral, pero les voy a seguir pidiendo en este primer bloque que no nos vayamos. Es que a ustedes les debe dar risa muchas de las cosas que voy a preguntar. Sin embargo, son las preguntas que andan ahí circulando en la sociedad. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber cuántos y quiénes votaron. Regresaríamos a la época de la caída del sistema, en la cual el secretario de Gobernación nos daría el resultado oficial. Yo diría que es al contrario. El Plan B postula que, a diferencia de lo que hay ahora con la difusión de los resultados preliminares, con el PREP, lo cual es correcto, tiene su sentido, pero lo que postula el Plan B actualmente, en las distintas reformas a 5 leyes y una nueva, es que el mismo día de la elección, en vez de resultados preliminares, se den resultados definitivos. Esto, por supuesto, tiene su complejidad, no es tan sencillo, pero como ocurre en otros países, no son resultados preliminares, son resultados definitivos, y a la medianoche o en alguna hora de la madrugada ya se sabe, ganó tal candidato. Sí, como en Brasil, que nos logró la rapidez. Hacia allá tiende el Plan B. De modo que decir que se propicia la caída del sistema, francamente, es querer ver hacia atrás lo que ocurría hace 40 años, ¿no? El discurso de Denise es claramente la extrapolación de nuestro momento al momento sí, pero de la caída del sistema. Hay una cierta confusión, probablemente porque Denise no conoce cómo opera. Pero el PREP es un resultado preliminar que no es oficial. Es un aproximado que le daba como certeza a los partidos, a los actores, decir por dónde va la elección sin que sea oficial, pero es como una indicación. Entonces, se daba ese resultado, que era un muestreo muy real, y después pasaban días y había el recuento, que era el miércoles. Siguiente. La elección es el domingo, se da el PREP en la noche el domingo, por dónde van las tendencias, y se verifica cuando se cuentan los paquetes electorales. Ya no habría en cada uno. Entonces, lo que dice muy bien es que en la misma noche
al mismo tiempo que se da el PREP, se está ya dando el recuento de los paquetes electorales. Entonces ahí hay más certeza. Entonces decir que efectivamente, que no es no conocer lo que plantea, o no querer conocer lo que plantea O sea, el plan B. ¿es una mentira voluntaria o involuntaria? Pues ahí Te sí, estoy traduciendo. no, ahí sí ya me complicas mi limitado lenguaje, pero lo que sí creo es o una incomprensión o una inducción muy mañosa. El secretario de Gobernación, dice Denis Dresser, nos daría el resultado final. Eduardo. Pues eso no está previsto que No, en el plan B no dice tal eso. cosa ocurra. Las autoridades electorales seguirían con sus funciones que tienen ahora. Lo que cambian son otras cosas. Que entraremos a eso. Agotemos las acusaciones catastróficas o apocalípticas. ¿Qué perderíamos? El voto libre y secreto. Regresaríamos a la época donde los funcionarios de casilla serían más que nada miembros del partido gobierno. Ellos vigilarían cómo vota su clientela electoral. No, por supuesto que no. Eso no está planteado. Ni siquiera está puesto en duda en el plan B. Es una inferencia que tanto Denis como otros académicos plantean de esta visión, digamos, sesgada de lo que es. El problema del plan B es que es complejísimo. Ya lo dijo muy bien, 5 leyes. Ahorita vamos a eso. Ya voy a terminar con las acusaciones. ¿Qué perderíamos? El voto impreso en papel, seguridad, con componentes que lo hacen infalsificable, y la tinta indeleble para que nadie pueda votar varias veces. Regresaríamos entonces al voto falsificado, múltiple y con resultados inducidos para beneficiar al partido en el gobierno, en este caso, Morena. Pues yo no tengo registrado que eso esté en el plan B, ¿no? Pero hay una cosa, Sabina, que creo que conviene tener presente. Se está hablando de las autoridades, de si tienen tal atribución, de que si pierden tal otra, que si el padrón, que si esto. Pero hay una cosa que no se debe perder de vista en ningún escenario. Quienes hacen las elecciones no es el Instituto Nacional Electoral. Quienes hacen las elecciones son los ciudadanos, son los que van a votar y son los que reciben la votación de sus conciudadanos. ¿Y el plan B eliminaría a los ciudadanos del proceso? Por supuesto. Les juro que ya voy, esta es la última. Ya sé que ustedes como expertos ya se aburrieron, pero estoy segura que la gente que nos está viendo está muy sorprendida. Porque hay que decir que en esta cuestión la narrativa la ha ganado la derecha, que ha instrumentalizado todo este asunto para capturar el miedo del electorado. Aquí va un mensaje ciudadano a los 11 ministros de la Suprema Corte, en cuyas manos está la supervivencia de la democracia electoral en México. No, por supuesto que no. ¿No? Es decir, es una inferencia también que no tiene ningún sustento. Si nos ponemos literales, como tú quieres que nos pongamos, sí, por favor. En el plan B no dice en ningún párrafo vamos a destrozar la democracia mexicana. No, pero lo que está diciendo... Te quiero comprobar que no va por ahí. No va para allí. No va por ahí. Lo que en el fondo se plantea son una serie de ajustes estructurales y presupuestales al interior, no de los ciudadanos que hacen el proceso electoral, que lo realizan, sino de la estructura que organiza el proceso electoral. Ahora déjenme hacerles 2 preguntas sobre las líneas generales y ya me explican que sí es el plan B. Pero antes, porque estamos hablando sobre algo que ya se narró extensamente en la sociedad y todo el mundo tiene en mente esa narrativa. ¿Es el plan B su mayor intención es la austeridad, es decir, el ahorro económico? Sí, yo creo que por ahí va el fin último del llamado Plan B. Y yo creo que esto no lo voy a decir porque esté en el Plan B o porque lo haya propuesto Morena, porque lo haya propuesto el presidente López Obrador. Es algo que vengo diciendo desde hace lustros. La necesidad de revisar presupuestalmente y estructuralmente al Instituto Nacional Electoral. ¿Es demasiado caro? Sabina, este año tiene 14,000 millones de pesos de presupuesto y tiene una plantilla de personal de 17,000, más de 17,000 trabajadores en un año en que no hay elección federal. Sí, no tiene sentido, es irracional. Tiene sentido, es irracional. Entonces, si alguna definición habría que dar al plan B, es que intenta racionalizar el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral. No pauperizar, sino racionalizar, dices. Exacto. Pero ahí el problema, yo coincido totalmente con Eduardo, el problema es que hay estamentos en el instituto. Hay gente que gana muy muy bien, sencilla, que gana muy poco, sí, muy ajustado, que están sobre todo en las diferentes secciones, sí. Y hay gente que gana muchísimo dinero.
Entonces, el problema no es solamente el reajustar, sino el problema es rediseñar el sentido del gasto, en el cual un pequeño grupo de no más de 250 funcionarios menos, reciben una cantidad extraordinaria, muchos de ellos arriba del salario del presidente, que se requiere ajustar. ¿Cuánto ganan? ¿Entre 400,000 pesos? Poco menos de 300,000 pesos, porque no se cuentan los bonos, y los bonos también Sí, no, es están una ahí, barbaridad. ganan 200 y cacho, más bonos, más chofer, más seguro, más con vacaciones. 350,000, con todo eso. Bueno, entonces, ¿Debe mira, un funcionario ganar eso? pues puede ser, o incluso un empresario o un administrador, ¿no? Depende de cómo está. El tema es que esos altos salarios que recibe lo que le llaman la casta dorada o estos superfuncionarios, se dio sobre todo al principio, cuando se crea el INE y se crea la figura del consejero ciudadano. Entonces, lo que decían es, para evitar las tentaciones de la corrupción, ojo, estamos hablando de los años 90, lo que tenemos que tener es que tengan salarios equivalentes a los magistrados para que... Y un INE que cuesta, lo decía Goldenberg, porque el tránsito de una situación de manipulación excesiva del Estado a un instituto que ayude con libertad, con autonomía a la democracia, cuesta. Y entonces tenemos que tener niveles fuertes de salario, tenemos que tener funcionarios muy potentes, etcétera, y eso cuesta. Es decir, el tránsito a la democracia electoral, Goldenberg decía, va a costar salarios altos. Entonces, ahí está el origen. ¿Qué es lo que pasa? El país cambia, va cambiando. La propuesta y la narrativa de la Cuarta T es bajar los saltos, no solamente del INE, sino del conjunto de la burocracia, y es ahí donde empieza el primer choque del INE con el presidente. Ahí está el conflicto, ¿no? Ahí empieza el conflicto. Que se inaugura cuando el presidente les pide a los ejecutivos del INE que se bajen solos los salarios y no aceptan. Así es. Allí empieza el problema. Y es un problema de austeridad contra el dicho de Goldenberg que debemos pagar caro nuestra democracia. ¿Cómo se compara nuestra democracia con otras democracias a nivel de costos? Pues desde luego, cuando se dice que la cuestión electoral, la materia electoral, las elecciones, pues con todo lo que implican, de México está entre los más altos costos en el mundo, pues esto es cierto. Difícil hacer el tete a tete, la comparación así, porque hay diferencias de matiz entre las atribuciones que tienen los institutos, los órganos locales electorales mexicanos y los de otros países. Pero lo que sí es que estamos en un gasto electoral, Sabina, verdaderamente $1,000 tremendo. millones casi de dólares. Pero esto es solamente lo que estamos hablando de lo que cuesta solamente un órgano electoral. Y si le agregamos lo que cuesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si le agregamos lo que cuesta los órganos locales y los tribunales locales y los partidos políticos. Los partidos políticos, que es una barbaridad. Entonces estamos ante un costo que lo que hemos calculado junto con ayuda de una amiga mía que se llama Laura Martínez, es que hay un gasto anual de alrededor de 30-40 mil millones de pesos. Yo hice un cálculo con lo que gana un OPLE, el OPLE del Estado de México. OPLE es el órgano local electoral. Sí. En el caso del Estado de México se llama IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Viendo lo que cuestan los diferentes institutos en toda América Latina, puse el de uno solo que es en el Estado de México. Esto fue en la elección del 2006, y costaba $150 millones. Y estaba entre los 5 más caros de América Latina, por arriba de Chile, por arriba de Paraguay, de Uruguay, casi todo Centroamérica juntos. Uno solo, que ni siquiera es nacional, es local. Claro, el Estado de México es grande. Lo que es reforzar lo que él dice. Gastamos una barbaridad de recursos enorme en este país en torno a una democracia electoral, cuando hay que decirlo claro, la democracia no solo es lo electoral. Tenemos 30 segundos desde nuestro primer corte y les pido un sí o no. ¿Me van a quitar mi tarjeta electoral con mi fotografía? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. No, desde luego que no está previsto. A no ser que la quieras perder. Me voy más tranquila al corte y regresamos. Ha sido más claro, señores. Ha sido más claro. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.